Bienvenido. Si estás buscando un nuevo aire acondicionado y has pensado en adquirir un mini split inverter, has llegado al video correcto, porque tenemos información actualizada y relevante que te ayudará a determinar cuál es el mejor mini split inverter en México. Así que no te muevas y quédate hasta el final porque comenzamos. Hoy en día existen una gran cantidad de marcas y modelos de aires acondicionados en México. De entre estos, decidimos hablar sobre los sistemas inverter, ya que son equipos con mayor tecnología y eficiencia, los cuales estarán desplazando en poco tiempo a los sistemas convencionales. Visitamos algunas tiendas en línea, como lo son Mercado Libre, Amazon o Home Depot, y buscamos resultados de mini split inverter por aquellos que son más destacados o mayor relevancia, que son aquellas que la gente más busca por la marca, características o precio. Y de estos resultados estaremos hablando los siguientes minutos en este video. Antes de comenzar hablaremos de algunos conceptos muy básicos sobre este tema que vamos a estar viendo. En el caso de los sistemas inverter, son tecnologías de última generación que aplicadas a la calefacción y aire acondicionado nos dan un excelente rendimiento y consumo. El BTU o la unidad térmica británica es una unidad de energía utilizada principalmente para los sistemas de aire acondicionado, y aquí abrimos un pequeño paréntesis dado que hacemos una conversión de 12.000 BTUs equivalen a 1 tonelada. Y es que en nuestro país normalmente el momento de climatizar una casa o habitación lo manejamos en toneladas, 1 tonelada, 2 toneladas, pero los sistemas de aire acondicionado, los fabricantes lo refieren en BTUs. Aquí simplemente hay que hacer esta conversión al momento de adquirir un equipo para tomarlo en cuenta. La relación de eficiencia energética estacional o SER es un estándar que mide principalmente la eficiencia de los equipos de aire acondicionado. Entre mayor sea este indicador, mayor será la eficiencia y el ahorro de energía en casa, y es algo que debemos de tomar muy en cuenta al momento de adquirir uno de estos equipos. El gas refrigerante R410A es uno de los componentes clave hoy en día de los sistemas inverter, por lo cual es mucho más eficiente, es amigable con el medio ambiente y adicional ecológico. Ahora veremos algunas de las ventajas y desventajas que tienen los sistemas inverter. Una de las principales ventajas que tienen sus equipos es su ahorro de energía mejorado debido a su alta eficiencia. Tienen una mayor vida útil debido a los componentes de última generación que tienen sus equipos, y la velocidad de su compresor se adapta más fácilmente a la temperatura que deseemos programar en una habitación o casa. Entre las desventajas podemos encontrar que las reparaciones son más costosas que los equipos convencionales. Al encender el equipo pareciera que no funciona con rapidez, es otro de los detalles que tiene actualmente el sistema inverter. Y su precio es más costoso que los aires acondicionados convencionales. Vamos a dejar también aquí esta tabla, la cual nos muestra qué capacidad en toneladas necesitamos para poder climatizar un área específica de nuestra casa. Esta tabla se divide en 4 zonas y, por ejemplo, si yo estoy en la ciudad de Querétaro, la zona 2, y tengo una habitación de 4x4 o 16 metros cuadrados, necesitaré 1 tonelada. Basados en este ejemplo es como lo podemos aplicar para nuestra casa. Ahora vamos a ver algunas de las marcas y modelos de sistemas inverter que hemos preparado para este video, tomando en cuenta los resultados más destacados que encontramos en tiendas en línea. El primer competidor del cual vamos a estar hablando es la marca Mirage en su modelo Inverter X,
es una de las marcas que ha tenido mayor aceptación en los últimos años en el mercado. Y bien, algunas de las características que hacemos notar aquí de este modelo es el Soft Start, que es un arranque suave al inicio o al encender el equipo y permite disminuir las grandes demandas de energía. El Golden Fin, que es básicamente un recubrimiento color oro en el serpentín que ayuda a prolongar la vida útil del equipo, y solamente es compatible con Wi-Fi si se adquiere una interfaz adicional. Dentro de las especificaciones técnicas de este modelo podemos encontrar que es de 220 volts, tiene una capacidad máxima de enfriamiento de 12.500 BTUs, en el caso de la calefacción son 13.000, tiene un consumo máximo energético de 1000 watts, en el caso del índice de eficiencia o SER es de 16 y maneja también el refrigerante R410A. Otro dato interesante de esta marca es que maneja el modelo Magnum 30, el cual alcanza capacidades de eficiencia de hasta 30 SER, y eso es un dato interesante para aquellos que buscan ahorrar todavía un poco más en sus consumos de energía. Otra de las marcas o competidores con gran prestigio en el mercado de los sistemas inverter es sin duda LG. En este caso tenemos el modelo LG Dual Cool Inverter, el cual tiene algunas de las siguientes características, que son el filtro de protección dual, asimismo el botón de limpieza automática, y pues también tiene el Golden Fin, que nos ofrece una mayor vida útil en algunos de sus componentes. Algo que no podemos dejar pasar de hablar es que LG maneja en este y otros de sus modelos la tecnología del compresor Dual Inverter, el cual es pieza clave en la eficiencia del consumo de energía y además permite enfriar más rápido que otros modelos o marcas. Algunas de las especificaciones técnicas en este modelo son que su suministro de energía es de 220 volts, su capacidad de enfriamiento y calefacción es de hasta 12.000 BTUs. En el caso del gas refrigerante, pues también es un R410A. Su índice de eficiencia está en el 17.5, y una característica importante también es de que la pantalla o el display de este equipo nos permite ver el consumo instantáneo que tiene en kilowatts para estar revisando la parte energética. Ya por último, y como dato importante, no encontramos la referencia de que este equipo sea compatible con Wi-Fi, y dejamos esto aquí como una observación para aquellos que elijan o se decidan adquirir este modelo. El siguiente modelo que vamos a estar analizando corresponde a la marca Mave y es un sistema inverter de 12.000 BTUs de frío y calor. Algunas de las características importantes que tiene este equipo destaca los filtros, el manejo del gas refrigerante R410A, recubrimiento y Golden Fin en algunos de sus componentes para alargar la vida útil, y la función del Wi-Fi también disponible en este modelo para ser manejado desde cualquier smartphone. En el caso de las especificaciones técnicas destacan su suministro de energía es de 220 volts, tiene una capacidad de enfriamiento y calefacción de hasta 12.000 BTUs y tiene un muy buen índice de eficiencia de hasta 20 SER. El siguiente modelo que vamos a revisar es de la marca Midea. Es un modelo de 1 tonelada 220 volts de frío y calor. Y pues bien, dentro de las características que tiene este equipo, pues destaca la funcionalidad de Wi-Fi como opcional. Probablemente adquiriendo alguna interfaz podamos hacer uso de esta función. Y dentro de las especificaciones, pues es de 12.000 BTUs para frío y calor, y tiene ahí 220 volts como suministro de energía, y de índice de eficiencia de energía tiene 16. También igual para tomar en cuenta este factor que nos ayudará por ahí en el ahorro de energía. Otro de los equipos que han sido de los más buscados por los usuarios en tiendas en línea
es este de la marca Hisense, en su modelo de sistema inverter de 1 tonelada de 220 volts. En este caso solamente es un modelo que maneja frío, no tiene calefacción. Y dentro de sus características pues están su sistema de filtros, maneja por ahí también la parte del Golden Fin para dar mayor durabilidad a algunos de sus componentes. Y como especificaciones técnicas pues ya veíamos que es 220 volts, y adicional tiene un índice de eficiencia de energía de 17. Y para aquellos que buscan ahorrar más en sus consumos de energía, te vamos a recomendar el siguiente video sobre el ahorrador de electricidad. El link te lo vamos a dejar en la descripción y estos equipos te ayudan a ahorrar hasta un 40% en tu factura de electricidad. Y bien, hemos llegado a la parte final de este video, esperando que la investigación que hemos realizado te haya sido de gran utilidad para poder elegir el mejor sistema inverter para tu casa. También, si tú ya tienes un sistema inverter instalado, compártenos a través de los comentarios cuál ha sido tu experiencia y cuál es para ti el mejor sistema inverter de enfriamiento o calefacción que también puede ayudar a otros usuarios. También te recordamos que no dejes de suscribirte para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos del canal. Comparte esta información para que pueda llegar a más usuarios y que también les sea de gran utilidad a más personas. Y esperamos seguirte viendo aquí en este canal de Mejorando tu Casa.